Buenos días. El día de hoy veremos el tema de parálisis facial periférica. Bueno, como objetivos generales de esta clase, tenemos primero que nada recordar la definición de esta patología, así como identificar sus causas, la población que está en mayor riesgo de padecerla y su epidemiología, así como valorar las manifestaciones clínicas de este padecimiento y también analizar su tratamiento, el seguimiento y la correspondiente referencia a segundo nivel en caso de ser necesario. Bueno, como introducción, en esta clase el día de hoy se va a ver la parte solamente de parálisis facial periférica y posteriormente otro día veremos la clase de el parálisis facial central. Como introducción tenemos que esta patología produce una afectación a nivel del séptimo par craneal, que es el nervio facial, y su etiología es por diversas causas. Normalmente tiene un curso benigno, pero a veces pueden existir ciertas secuelas que pueden llegar a ser irreversibles. Dentro de esta lesión del nervio vemos que puede ocurrir a diferentes niveles de su trayecto. Como primera instancia pudiera ser a nivel de la lesión de las vías corticovulvares, a nivel de los núcleos. No sé si ven mi cursor. También esto sería más enfocado a una parálisis a nivel central. Y posteriormente, cuando ya se ubica de manera externa el nervio, es cuando podemos tener la patología de la parálisis periférica. Y puede ser a nivel del conducto sí, la lesión extracraneal. ¿Me escucha? Ajá, sí. Su clasificación, la parálisis se clasifica en parálisis facial central y en parálisis facial periférica. En la parálisis facial central vemos que se puede tener una movilidad frontal normalmente de la parte superior conservada. No me voy a meter mucho en esto, solamente es mencionarlo. Y en la parálisis facial periférica es donde se presenta una afectación de la musculatura facial, ya normalmente es de la hemicara, de una parte, o sea, de una hemicara, y ya sea, e interviene, perdón, la parte superior y la inferior. Como definición tenemos que la parálisis facial periférica es también llamada idiopática o de Bell. Este es un síndrome clínico neuromuscular que habitualmente se presenta con una afectación ya sea parcial o total del nervio facial y también se va a manifestar como una parálisis periférica unilateral y normalmente es de manera súbita. Dentro de su epidemiología, vemos que es una patología muy común, ya que tiene una incidencia de manera global de 15 hasta 40 casos por cada 100,000 habitantes al año, con una afectación mundial llevándola hasta 40,000 individuos. Más frecuentemente se encuentra en edades de 20 a 29 años y después hasta los 50 o 59 aproximadamente. Y se mencionaban que era inusual, era antes de los 6 años de edad o después de los 60. También es considerada vi un artículo que decía que en el 2012 se catalogaba dentro de las primeras 7 patologías que se veían en atención en el instituto, en el IMSS. Los artículos mencionaba que se triplica el riesgo cuando se presenta, cuando una paciente está embarazada, y principalmente se podía presentar en el primer trimestre o en el posparto, ya sea mediato o inmediato. Así como también pacientes de riesgo son los pacientes diabéticos,
hipertensos o los que están inmunosuprimidos, ya que tienen algún mayor riesgo de sufrir esta patología y así también estar con secuelas hasta en un 10% dentro de esta población. Dentro de la etiología, pues como lo mencioné, normalmente es idiopático, pero dentro de las primeras causas se menciona que es de origen viral. Entonces, dentro de los virus más comunes que pueden dar o causarnos esta patología son los virus herpes, así como también el virus de la rubiola, citomegalovirus, adenovirus, influenza B, coxsackie, la parotiditis, la rickettsia y la ehrlichia. Esto también se ha visto asociado con pacientes así de embarazo, o sea, que estén embarazadas o que presenten preeclampsia y como les mencioné, diabetes y personas que tengan enfermedades, infecciones recurrentes de tracto respiratorio superior, así como los hipertensos. Dentro del cuadro clínico, pues la presentación típica va a ser la debilidad o la parálisis de los músculos de la hemicara, ya sea izquierda o derecha, tanto superior como inferior. ¿Y cómo se va a presentar? Pues es que se va a notar que en la mitad de la cara van a desaparecer las arrugas, así como si es que el paciente las tiene, ¿verdad? Pero en una fase de reposo no va a presentar ningún estímulo, las arrugas no van a estar presentes, el pliegue nasogeniano también va a desaparecer, la frente va a estar totalmente lisa, incluso puede llegar a caer la comisura bucal. Los párpados, por ejemplo, si tenemos un paciente con una parálisis de hemicara derecha, vamos a ver que su ojo no va a, o sea, sus párpados van a intentar cerrarlo y no va a ser posible. Bueno, pues aquí, así como está en la imagen, el paciente aquí quiere cerrar el ojo y el párpado se desvía. Aquí cierra su cara, se ven la frente con las arrugas. El paciente es capaz de cerrar el párpado tanto superior como inferior y está sonriendo y se marcan los surcos. ¿Sí se ve mi cursor? Sí. Ok. Y del lado contrario vemos que la frente se encuentra totalmente lisa, no va a haber ningún pliegue, no hay pliegue nasogeniano, los párpados no se pueden cerrar y el ojo puede llegar a subir hacia el ángulo interno del ojo. Dentro de los signos clínicos que se presentan en el paciente, teníamos que como antecedente podía verse que el paciente puede estar con cuadros previos o repetitivos del mismo, ya que a veces hay pacientes que pueden ir a la consulta refiriendo que no ha sido la primera parálisis facial que han presentado a lo largo de su vida. Así como también van por la comisura, por la parálisis del orbicular de los labios, van a presentar dificultad para ingerir líquidos, puede haber epífora, puede haber alteraciones visuales por la incapacidad o sea, cuando es periférica, pero puede ser por la incapacidad de cerrar el párpado, puede haber el ojo, o sea, el ojo se empieza a presentar resequedad, molestia, ardor, sensación como de arena en el ojo, puede haber disgeusia, puede haber dolor retroauricular también, así como la dificultad para los movimientos faciales, ¿qué más le mencioné? Ectropión, pues que viene siendo que el borde de uno de los párpados se puede llegar a girar en dirección opuesta hacia la superficie del ojo y causando que la parte interna del párpado quede expuesta, así como se ve en esta parte.
Esto es electropión. Y incluso puede causar una retracción palpebral, así como lagoftalmos también y la exposición corneal. El diagnóstico pues principalmente es clínico. Aquí la pérdida de expresión facial ya puede ser completa o incompleta de un lado de la cara y frecuentemente puede estar precedida por un pródromo viral. Esto el paciente lo puede referir al momento de estarlo interrogando y normalmente se puede presentar hasta en el 60% de los pacientes. Y puede estar caracterizado generalmente por el dolor retroauricular, puede haber dificultad para los movimientos faciales y las alteraciones mencionan mucho, o sea, el problema principal que a ellos les da como mucho, o sea, les causa mucho conflicto, mucho problema, es que pues pueden estar, mencionan, doctora, es que se me sale la saliva o es que siente el ojo muy seco. Bueno, ahorita les comento un caso, eso me tocó el viernes. Y, ¿qué más? Bueno, dentro de la exploración física, pues va a ser evidente totalmente la simetría facial, ya sea en reposo o al pedirle que haga algunos movimientos donde va a ser notorio, por ejemplo, aquí al paciente probablemente le pudieron estar pidiendo que cerrara los ojos fuerte y vemos cómo se eleva el lado contrario de la parálisis. Sí se puede cerrar, sí se notan las arrugas, sí se notan los pliegues, y se eleva las comisuras y en forma contraria al lado afectado. Dentro de, como hay diferentes tipos de parálisis faciales, hay diagnósticos obviamente pues diferenciales. Las características que pueden ser de las diferentes parálisis es que, por ejemplo, la parálisis facial de origen central se puede tener como una presentación ya sea unilateral, pero con afectación de los músculos inferiores y estos van a ser contralaterales a la lesión. Puede haber una mínima o totalmente que no se presente una afectación de los músculos frontales y del orbicular de los párpados. También puede haber agregadas alguna otra afectación de pares craneales y ya sea motoras o sensoriales, así como alguna otra sintomatología ya sea de miembros torácicos o pélvicos. Dentro de la parálisis facial congénita, pues esta va a ser detectada perinatal y puede estar acompañado o no de alguna lesión de diferentes pares craneales y esta se va a notar pues principalmente durante el llanto o la succión del bebé. En la parálisis de origen traumático, pues obviamente va a estar presente el antecedente de algún trauma en la región ya sea temporal o la parietal y ya se va presentándose con alteraciones de la mímica facial de manera unilateral. La parálisis facial lentamente progresiva, esta se puede presentar iniciando desde unas 3 semanas atrás y puede haber no retorno de la función hasta después de 6 meses, ya que esta patología de la parálisis de Bell, que es la más común, normalmente tiene una remisión dentro de las 6 semanas o incluso hasta puede llegar a tener una remisión hasta los 6 meses. Y mencionaban los artículos que pasados los 6 meses ya se tenía que tener, o sea, tenías que tener en cuenta el pensar en otro tipo de diagnóstico de diferencial por otro motivo de parálisis, ya no nada más a lo mejor un origen viral, sino o idiopático, sino que ya pudieras estar pensando a lo mejor en alguna tumoración que pudiera estar causando este tipo de parálisis.
Mm, Hay una clasificación para poder tipificar la evolución del paciente una vez que ya se presentó con esta patología. Se llama House-Brackmann y esta va a definir el grado de lesión del nervio facial de acuerdo a la presentación clínica del paciente. Es una escala que va del 1 al 6 y valora la postura facial en reposo, así como el movimiento voluntario y la presencia que pueda tener el paciente de movimientos anormales cuando se le pida que haga algún movimiento. Esta clasificación se debe de correlacionar con cuando se mandan, o sea, con los pacientes que están en los servicios de rehabilitación, cuando les piden hacer también ellos una valoración, ellos hacen esta correlación con la clasificación para ver cómo es que han ido avanzando. Esta se divide en una, por ejemplo, del grado 1 al 6. El 1 sería una función normal en toda la fase. El 2 sería con una disfunción leve y esta puede tener, el grado 2 y el 3 pueden tener 2 puntos y se clasificaría como leve o leve a moderada. Y esta quiere decir que sería una simetría al movimiento, una simetría en reposo también. La 4, la 4 es una disfunción ya moderada a severa y esta es una debilidad que se nota y es una simetría que desfigura el rostro. Al reposo, la simetría también va a estar presente y el movimiento de la frente no se va a poder observar. El ojo va a tener un cierre incompleto y la boca va a estar asimétrica cuando se le pida hacer algún movimiento. La etapa 5 o el grado 6, en este vemos que, por ejemplo, los movimientos van a ser apenas perceptibles, va a haber una simetría también al reposo, no va a haber ningún movimiento en la frente, el ojo va a estar también cerrado en completo y la boca con un movimiento muy, muy ligero. Y en el 6 es una parálisis total, no se va a observar ningún movimiento, no se va a poder cerrar para nada los párpados y la boca no va a tener nada de movilidad. Bueno, obviamente del lado afectado. Dentro del tratamiento abarca el médico, la rehabilitación y el quirúrgico una vez que no se ha tenido éxito con los primeros dos. Dentro del pronóstico, en la parálisis facial tiene una probabilidad completa hasta del 90%. Si es que la lesión no llegó a afectar hasta menos del 90% de las fibras, siendo que la recuperación total de las fibras puede llegar hasta arriba del 90% en la población y se podría decir que el 84% de los pacientes consiguen una recuperación total y pueden llegar a tener una deficiencia muy mínima o imperceptible. Las secuelas secundarias a una reinervación aberrante puede ser las cincinesias o las lágrimas de cocodrilo que afectan en el 1% de los casos. Estas son denominadas aquellas lágrimas que que se producen durante la masticación y es por rebosamiento. Dentro del tratamiento inicial, pues como acción prioritaria va a ser proteger la córnea, así como la visión, ya que pues como los párpados no cierran, hay que tener una protección ocular, ya sea de día pues con lentes oscuros y para evitar que se irrite por los rayos del sol, así como efectos traumáticos que puede tener por polvo o por alguna basurita, etcétera, algún cuerpo extraño. Se debe de prevenir esta lesión y que el ojo seco se debe de estar lubricando
ya sea con lágrimas artificiales o con algún ungüento oftálmico. Y el uso de hipromelosa, pues con lo que tenemos en la clínica, pues la hipromelosa, mencionaban que puede hacer una gota cada 8 horas, incluso hasta por 10 días o por razón necesaria, ¿verdad? Conforme vaya avanzando la rehabilitación del paciente. La oclusión nocturna, esto también es necesario por las noches aplicar un parche oclusivo o, por ejemplo, en la imagen había un artículo que mencionaba esto, poner una férula también para poder para cerrar los párpados al momento de que el paciente vaya a dormir y el parche, digo, perdón, la férula para poner el estiramiento de la comisura bucal y que no esté caído ese lado de la comisura. También mencionaba que no es recomendable hacer hincapié en los pacientes, que no se debe de hacer lavados con test de manzanilla porque puede llegar a propiciar algún evento infeccioso o alérgico. Se debe de educar al paciente sobre las características de esta patología, se le debe de mencionar que pues puede ser posible que la patología puede remitir dentro de los 2-3 días posteriores a que se presenta o incluso pues puede tardar, como les mencioné, hasta 6 meses. También se le debe de mencionar que el uso de goma de mascar y de los vibradores mecánicos no lo recomendaban ya que podían provocar la fatiga muscular y ya sea en la musculatura facial o en los músculos de la masticación. Dentro del tratamiento farmacológico, lo que se indica pues es la prednisona como acción de desinflamar, así como los antivirales, ya que, como mencioné, pues es la principal causa de que se presente esta patología normalmente. Pero esto variaba porque había artículos que mencionaban que no se había encontrado como que los antivirales pudieran ejercer una acción notoria. Entonces, pues esto también es como que de acorde al cuadro del paciente y pues a la decisión, al criterio médico. Mencionaba que dentro de las primeras 72 horas se administra una dosis de prednisona de 1 miligramo por kilo día durante los primeros 5 días y posteriormente se va reduciendo, o sea, al 6º día se iba reduciendo 10 miligramos, así cada día hasta que se suspendiera. ¿Qué más? Los antivirales, pues está mencionando que era el valaciclovir a dosis de 1.500 a 2.000 miligramos por día por 5 días o así el aciclovir en 2.000 miligramos por día también durante 5 días. Y para estar lubricando el ojo, pues la hipromelosa. El tratamiento de rehabilitación, pues mencionaba que hay déjenme les pongo una imagen. Los ejercicios activos, mencionaba mucho los ejercicios activos y esto los puede realizar el paciente en casa. De hecho, en la guía de práctica clínica viene una imagen cómo es que se puede hacer la reeducación de los músculos y pues no sé, o sea, nosotros como médicos de primer contacto, al estar manejando a estos pacientes, pues se les puede dar esa hojita impresa para que se la lleven a casa, se le explica y que ellos estén realizando sus ejercicios. Dentro de estos ejercicios, pues al paciente se le pide pues que arrugue el frente o se le pide que haga una cara de sorpresa, que frunza el ceño, que apriete fuertemente los ojos, los orificios nasales que intente abrirlos, que haga una arruga con la nariz o que trate de fruncir la nariz
el labio superior los haga como si fuera, se le pide al paciente como si fuera a dar un beso, une los labios también y que los lleve hacia adelante, que sonría o que nos muestre los dientes, así también el contrario, que sonría solamente sin mostrar los dientes, y se le pide que pueda, que infle la boca, los cachetes, así para que pase el aire de un lado a otro, así como también que esté llevando el labio inferior de adelante hacia abajo, de adelante hacia abajo. Laurita. Dígame, doctora. Ándeles, es lo que quería yo, porque hay que ver, jóvenes, saludos, ahí han dado un poquito con problemas pero ya me pude conectar con la computadora. Oiga, a ver, es que me gustaría aquí, por ejemplo, ¿a quién mandaría usted urgente a segundo nivel? Pues a una paciente que estuviera embarazada, a una paciente que tuviera una infección sistémica, un paciente que estuviera presentando, o sea, que yo tuviera una duda de que realmente no fuera algo solamente periférico, que pudiera estar afectando algo a nivel central. O por ejemplo, cuando hubiera disminución en la agudeza visual de manera súbita, por ejemplo, ¿verdad? Algo más focalizado, una úlcera corneal secundaria también es para manejo urgente. Oiga, porque se nos está acabando el tiempo. A ver, adelante. Sí, bueno, la referencia de segundo nivel, pues como lo mencionábamos ahorita, como lo mencionó la doctora, pues es importante que se proteja el ojo. Una vez, hay pacientes que pueden referir no haber venido, acudido inicialmente cuando se presentó el cuadro, pueden ser días posteriores ya cuando se esté presentando alguna o se le esté sumando alguna otra patología que a ellos ya les haya dado alguna alarma más grande, y esto ya sería una indicación de enviar el paciente a segundo nivel. Una parálisis que también empieza a presentar algún tipo de afectación a otro par craneal, así como en el globo ocular, ¿verdad? Mandarlo a segundo nivel, ya sea pues a oftalmo, a medicina interna, dependiendo, a neurología.